Buenas noches, hablaremos de la investigación de tipo cuantitativo, abordaremos algunos aspectos de la investigación de tipo cualitativo y también hablaremos del método mixto. Bienvenidos. La investigación cuantitativa supone un estudio que es netamente numérico, que no se presta para interpretaciones ni de los participantes ni de los investigadores. Garantiza la posibilidad de replantear alguna de las fases cuando éstas ya se han agotado, pero también exige para el investigador la necesidad de adelantar pasos rigurosos, metódicos y sistemáticos para que no haya errores en los análisis, las mediciones o en los métodos estadísticos. Una de las características que presenta este tipo de análisis es que establece la necesidad de adelantar mediciones entre magnitudes o eventos, es decir, la posibilidad de adelantar comparaciones está dada de manera sistemática en este tipo de proceso, en tanto que son medibles. Los cuestionamientos que se plantean en este tipo de investigación siempre son específicos y están delimitados. No es posible adelantar variaciones respecto a los cuestionamientos que se hacen al inicio de la investigación. La recolección de datos es fundamental en la medición, en tanto que los datos que se recogen y se analizan posteriormente tienen un proceso de tabulación que es con base a esta tabulación donde vamos a obtener los resultados de nuestra investigación. La hipótesis que se plantea durante este proceso investigativo siempre se hace de manera anticipada a la recolección de los datos. Por otro lado, encontramos que los datos que se obtienen de estos procesos de medición siempre son claros, no se prestan a la interpretación, son resultados que se encajan netamente con el conocimiento y la experticia que tenga el método estadístico que se aplica, requieren clara objetividad, aquí no media la interpretación, y permite que se puedan predecir procesos investigativos. Por otro lado, es importante determinar y comentar que en este tipo de análisis las percepciones individuales relacionadas con los sentimientos o lo que me produce un hecho u otro no está involucrado, sino que simplemente se lleva a cabo bajo la metodología analítica que deja de lado las percepciones de las personas, sus sentimientos o su manera particular de ver las cosas. Durante muchos años, mitad del siglo XX, se ha especulado entre cuál es el método que pudiera ser más conveniente para adelantar cualquier tipo de investigación. El modelo cualitativo pues ha sido un modelo que por excelencia se ha preferido por muchos investigadores. Sin embargo, el modelo cuantitativo pues también genera sus beneficios específicamente por la validez que pueden presentar sus datos, porque se ciñe un poco más a lo que es el método científico, dado que da la posibilidad de controvertir bajo métodos que son medibles cualquier tipo de resultado, de analizarlo, incluso de replantear las fases. En el método cuantitativo encontramos que esas características seguramente no están dadas porque las mediciones y las percepciones pueden adelantarse de una manera bastante subjetiva. Aquí vamos viendo algunas de las diferencias que presentan estos dos métodos. Hablaremos entonces
de lo que implica la realidad que se va a estudiar, la naturaleza de esa realidad, la objetividad que se persigue con estos dos métodos, las metas de la investigación, qué lógica se aplica en ellos, la posición personal del investigador, el planteamiento de la hipótesis, el diseño de la investigación, la muestra, la concepción de los participantes en la recolección de los datos, la finalidad del análisis. Para eso iremos un poco en la revisión en el texto de Hernández Sampieri, que nos ofrece una tabla bastante gráfica de las diferencias que pueden tener estos dos métodos y cuál puede ser, digamos, el hilo que media entre estos dos aspectos. Veremos entonces algunas de las diferencias que plantea Hernández Sampieri, como les decía, entre estos dos enfoques. En el enfoque cuantitativo, el tipo de estudio que se persigue pues está relacionado con el positivismo, mientras que en el cualitativo la fenomenología, el constructivismo, el naturalismo y el interpretatismo pues son base clave en este tipo de estudio. El punto de partida en ambos métodos es supremamente diferente porque en el cuantitativo se parte de una realidad que pretende ser conocida, mientras que en el otro pues pretende ser una manera de interpretación y de descubrimiento que en realidad tiene mucho más que ver con la percepción de quienes hacen parte de la muestra. Incluso en esto también puede permear mucho la posición del investigador. La naturaleza de la realidad es supremamente diferente. En el enfoque cuantitativo, pues llevado a datos estadísticos y numéricos, pues la realidad no es cambiante, mientras que en el cualitativo está permeado por la percepción de la muestra y de los investigadores, si hacen parte de ella o si de alguna manera tienen la posibilidad de participar. Las metas de la investigación son totalmente distintas. Comparten la posibilidad de hacer datos descriptivos, sin embargo las explicaciones y la comprensión de los fenómenos en ambos métodos son totalmente distintas. La lógica deductiva y la inductiva son dos aspectos totalmente contrarios. La deductiva se aplica en el enfoque cuantitativo, mientras que la inductiva va en el cualitativo, lo que hace que este último enfoque, es decir, el cualitativo, vaya de lo particular a lo general. Y en el cuantitativo, las leyes y la teoría que pretenden llevarse con los datos, pues va un poco más a la fija. Tenemos otros aspectos, otras definiciones de dimensiones entre ambos aspectos, entre ambas investigaciones que las hacen totalmente distintas, como la posición del personal investigador, el papel de los fenómenos de estudio, la relación básica entre el investigador y el fenómeno que se estudia, la generación de la teoría, el papel en la revisión de la literatura, la revisión de las hipótesis. En el enfoque cuantitativo encontraremos entonces que las hipótesis vienen planteadas antes de que se haga la investigación, en cambio en el modelo cualitativo estas se generan durante este proceso. El diseño de la investigación es clave en ambos procesos. En uno es un proceso netamente estructurado, es decir, en el cuantitativo, sin embargo en el otro es bastante flexible. La muestra es clave en ambos estudios. En muchos casos la investigación cuantitativa generaliza los resultados, mientras que la cualitativa analiza intensamente estos resultados y generalmente no pretende que sea para toda la muestra en general, puede basarse en aspectos un poco más específicos. La recolección de los datos también es un aspecto que difiere mucho en estos dos tipos de enfoque. En el cualitativo lo que se quiere es lograr un mayor entendimiento del significado que tienen las experiencias de las personas, mientras que en la recolección de datos del método cuantitativo, estos únicamente están validados por instrumentos generalmente estadísticos que no permiten preguntas abiertas
ni encaminadas a algún tipo de respuesta particular. Los análisis de datos, ya para culminar este tipo de investigaciones, está dado en métodos audiovisuales, generalmente en el cualitativo, documentos y objetos personales, incluso por las narraciones o las percepciones de las personas, mientras que la forma de analizar los datos en el método cualitativo está basado en métodos que han sido probados científicamente y que guardan bastante rigurosidad. La perspectiva del investigador en ambos métodos es bastante distinta. En el método cuantitativo, el investigador juega un papel externo, mientras que en el cualitativo se apropia de manera interna dentro de él, dado que puede impregnar sus propias creencias en el análisis de los resultados. Sin embargo, en el cuantitativo, pues lo numérico no permite algún tipo de subjetividad en el análisis o en el procesamiento de los datos. El reporte de resultados es impersonal en el cuantitativo, cero emotividad, mientras que en el cualitativo permite que estos dos aspectos de pronto sean un poco más relevantes porque tienen que ver con lo que es el ser humano en sí, su percepción y su posibilidad de ver las cosas de manera distinta. Estas son algunas de las diferencias que podemos encontrar en este tipo de análisis y que hacen que estos métodos sean claramente diferentes. Mire, revisaremos ahora lo que se refiere a la investigación de tipo mixto, que reúne características de ambos métodos de investigación y que ofrece cualidades que son bastante benéficas para tipos de estudio que presentan características que hoy ya vamos a revisar. Algunas de las ventajas que ofrece el método mixto es que logra una perspectiva un poco más amplia y profunda del fenómeno, es decir, tanto permite que se considere la percepción de las personas, como permite la evaluación de datos estadísticos. Produce datos más ricos mediante la multiplicidad de observaciones y pues porque puede contarse con diferentes tipos de fuentes de datos. Se habla de que hay una posibilidad de generar una creatividad teórica un poco más alta porque hay diferentes métodos de procedimientos y criticidad que se pueden abarcar, sobre todo para la parte de resultados. Apoyan con mayor solidez las inferencias científicas y permiten que se haga una mejor exploración de los datos de una manera un poco más aceptable por varios tipos de investigadores. Se habla de que desarrolla nuevas destrezas en los investigadores y que les permite reforzar la posibilidad a quienes son más cercanos al método científico de contemplar otras opciones. Otra de las características que se plantea para este modelo de tipo mixto es la posibilidad de tener un mayor éxito en la presentación de resultados a una audiencia que pueda presentarse un poco incrédula con la mezcla de los dos métodos, pues porque ofrece un poco más de confiabilidad al permitir la percepción de las personas bajo un enfoque netamente numérico. A estas ventajas que ya hemos descrito se suman 4 que son de Lieber y Weisner: el enriquecimiento de la muestra, la fidelidad de los instrumentos, la integridad del tratamiento de intervención de los datos y la optimización de los significados como parte de los resultados finales que pueda tener cualquier proceso investigativo. Muchas gracias.